Hola a todos, vamos a continuar con el curso. De acuerdo al plan de trabajo que se ha elaborado, vamos a realizar la práctica 7, que le vamos a dedicar las semanas 6 y 7, que son del 20 de abril al 1 de mayo. Esto para elaborar tanto el lazo abierto como el lazo cerrado. Revisando nuestro documento, tenemos que esta es la práctica 7, tenemos un circuito RLC y vamos a diseñar un controlador para un sistema de segundo orden. Es de segundo orden porque tenemos un inductor y un capacitor. Tenemos además tres resistores. Entonces vamos a comenzar primero con la elaboración de multisim. Y aquí ya está hecho para que vayan siguiendo el circuito. Tenemos cuatro generadores de funciones y con los cuatro generadores de funciones vamos a realizar cada una de las entradas. Tenemos en orden el escalón unitario, impulso unitario, rampa unitaria y la función sinusoidal. El escalón unitario lo podemos generar, como se indica aquí, con una función cuadrada, con una frecuencia de 100 mHz, con un ciclo de 99%, una amplitud de 500 mV y un offset de 500 mV. La respuesta que obtenemos en lazo abierto del sistema es esta que se observa aquí. Tenemos la entrada aquí en color naranja y la respuesta al escalón en color azul. Tenemos un nivel de voltaje, ya que pasa el transitorio, de 319.44 mV. Recuerden la parte de la simulación en Interactive Simulation Settings. Tenemos condiciones iniciales set to 0 de 0 a 10 segundos y 1 milisegundo en los intervalos de la simulación. Para el impulso, tenemos también el generador de funciones, tenemos una señal cuadrada, la frecuencia de 100 mHz, un ciclo de trabajo al 10% y también tenemos 500 mV de amplitud y 500 mV de offset. Aquí nada más para recordarles, para que no tengan problemas con la simulación, aquí le ponemos 1 milisegundo y de igual forma está el escalón, 1 milisegundo. Entonces vamos a ver la respuesta al impulso unitario. Vamos a ver la respuesta ahora a la rampa unitaria. Tenemos el generador de funciones. Son 100 mHz, 99% de ciclo de trabajo y 500 mV de amplitud y 500 mV de offset. Vamos a ver la señal. Y aquí tenemos la respuesta a la rampa. Aquí el nivel de voltaje es de aproximadamente 273 mV. Para la función sinusoidal, tenemos ahora una frecuencia de 250 mHz, no se puede modificar el ciclo de trabajo, una amplitud de 1 volt pico y un offset de 0 volts. Y aquí nada más vamos a verificar el nivel de voltaje donde se intersectan las dos funciones para tenerlo como referencia en las demás simulaciones. Y nos da alrededor de 150 milivolts. Es lo que vamos a buscar en las demás simulaciones. Con esto tendríamos la respuesta de nuestro sistema a las cuatro entradas en lazo abierto. Aquí les recuerdo, la escala de tiempo debe ser un segundo y de voltaje en los canales que estamos utilizando de 500 milivolts por división. Ahora lo que debemos hacer es calcular la función de transferencia, se las voy a ir explicando poco a poco. Este es nuestro circuito. La función de transferencia, recuerden, es la salida sobre la entrada. La vamos a calcular con respecto a S, es decir, una vez que aplicamos la transformada de Laplace. El análisis de la primera malla, tendríamos el voltaje de entrada, tendríamos la corriente I1 que atraviesa por este elemento y este elemento, que son dos resistores. Y aquí tenemos I1 por R1 y R2 por la diferencia entre la corriente I1 y la corriente I2, que es la que atraviesa por esta segunda malla. La igualdad de voltaje va a ser la diferencia potencial de este punto a este punto, es decir, el que atraviesa a este resistor R2, al inductor, al resistor R3 y al capacitor. Es decir, esta es la expresión de voltaje para el resistor R2 que está entre la corriente I1 y I2. Los demás elementos solo están con la corriente I2, por eso tenemos aquí la diferencia potencial del inductor, la diferencia potencial del resistor R3 y la diferencia potencial del capacitor.
Nuestro voltaje de salida, que lo vamos a tomar desde este punto, va a ser entonces la diferencia de potencial en el capacitor, es decir, el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente I2 con respecto al tiempo. Aplicamos la transformada de Laplace, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la S, tenemos V de S, tenemos I1 de S y tenemos R2 por I1 de S menos I2 de S. Para la igualdad de voltaje es lo mismo, pasamos al dominio de la S, recordando que las derivadas se convierten en multiplicaciones de S, así como lo vemos aquí, y las integrales en divisiones en función de S, que es este tercer elemento. El voltaje de salida es el mismo, es este elemento, entonces este y este es exactamente lo mismo. Entonces con esto tenemos la transformada de Laplace de nuestras ecuaciones principales. Vamos a despejar I1 de S de la igualdad de voltaje, es decir, de aquí. Una vez que multiplicamos R2 por cada uno de estos dos términos, tenemos esto de aquí. Pasamos menos R2 y 2 de S hacia el otro lado sumando. Agrupamos la I2 de S, que es un factor común en los cuatro elementos. Aquí está. Hacemos la suma algebraica dentro de los paréntesis, es decir, esto se va a convertir en una fracción, que es esto. Despejamos R2, se está multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo, que es esto de aquí. Por lo tanto, I1 de S expresado en función de I2 de S va a ser igual a esa expresión que tenemos aquí abajo. Ahora vamos a agrupar las corrientes I1 e I2 en el voltaje de entrada con respecto a S. Este es nuestro voltaje de entrada una vez que multiplicamos R2 por cada una de las corrientes. Agrupamos I1 con I1 e I2 con I2. Tenemos aquí esta suma algebraica de los dos resistores y R2 por I2 de S. Sustituimos I1 de S en B de S y realizamos las operaciones algebraicas necesarias. Entonces tenemos nuestro voltaje de entrada, tenemos R1 más R2 por I1 de S, que es igual a todo esto, que es lo que colocamos en esta parte. Todo está en función de I2. Agrupamos entonces de esta forma, factorizamos, quitamos I2 de aquí, quitamos I2 de acá y hacemos la suma algebraica de todo esto, la multiplicación y la suma algebraica. Eso ya factorizado nos va a dar esta expresión, todo en función de la I2 de S. Y esta sería la expresión que corresponde a mi voltaje de entrada. Ya tengo la expresión que corresponde a mi voltaje de salida. Ya la calculé hace un momento, que es esto de aquí. Ambas están en función de I2, que es lo que se va a cancelar en la división. Entonces mi función de transferencia va a ser BS de S, es decir, I2 de S sobre CS, entre lo que calculé hace un momento con el voltaje de entrada, que es todo esto. Por lo tanto, por ley de la tortilla, estos dos se cancelan. Estas 2 y 2, que es lo que tengo aquí. Y esta CS con esta CS también se cancela y finalmente la función de transferencia de mi circuito RLC va a ser esto de aquí. Y como les comenté en el inicio, es un circuito de segundo orden, que es lo que puedo ver aquí en el denominador. Con esto podemos proceder a obtener la respuesta en lazo abierto en MATLAB. Vamos a tomar como referencia los archivos que ya hemos realizado en las prácticas anteriores, es decir, esto no va a cambiar. Esta parte, el CLC, Clear All, Close All, el tiempo de simulación. Aquí tengo un intervalo de simulación de 10 milisegundos, un tiempo final de 10, por lo tanto el arreglo del tiempo va a ser de 0 en intervalos de dt hasta tf. Aquí es importante poner esta tf con una t mayúscula porque el tf es un comando para la función de transferencia en MATLAB. Los elementos del circuito RLC, tengo tres resistores, R1, R2 y R3, que son de 10 kilos, 4.7 kilos y 1 kilo. Estos tres. El inductor de 1 microhenry y el capacitor de 330 microfaradios. La función de transferencia entonces va a ser numerador entre denominador con la función TF, que es lo que tengo escrito aquí. Recuerden, este es un polinomio de segundo orden y lo único que debo colocar dentro de los corchetes deben de ser los coeficientes, es decir, C por L por R1 más R2, C por R1, R2 más R1, R3 más R2, R3 y R1 más R2. Esto lo voy a poner en SIS, que va a ser mi sistema en lazo abierto, y en la primera figura voy a obtener la respuesta.
Voy a hacer un subplot de 2 por 2, es decir, 2 filas, 2 columnas, y en la primera voy a poner la respuesta al escalón, que es todo esto, ya lo hemos visto anteriormente. En el segundo cuadro voy a poner la respuesta a la rampa, que es este código, que también ya lo hemos hecho, de hecho esto no va a cambiar. En el tercer cuadro la respuesta al impulso, con este código de aquí. Y en el cuarto cuadro voy a poner la respuesta a la señal sinusoidal. Aquí le añadí este código para poderle yo modificar el tamaño con el que yo quiero guardar la figura. Entonces, una vez que simulo esto, voy a obtener la siguiente respuesta. Esto de aquí. Tengo la respuesta al escalón, la respuesta a la rampa, la respuesta al impulso y la respuesta a la función sinusoidal. Vamos a revisar los niveles de voltaje. Para la función sinusoidal, para la respuesta al escalón, perdón, para la rampa, para el impulso, y para la función sinusoidal. ¿Qué es lo que debo de verificar? Yo con lo que obtuve en Multisim y con lo que voy a obtener en Simulink. Recordando lo que nos dio en Multisim, aquí tengo ya la simulación hecha, nos da 319 milivolts, aquí casi al final, que es lo que tengo en esta parte de aquí. Continuando ahora con la simulación en Simulink para lazo abierto, lo que necesito es calcular mis ecuaciones integro-diferenciales, que es esto que tengo aquí abajo. Lo primero que vamos a hacer es despejar I2 de la ecuación B de t. Esto es B de t. E I2, que es la única variable que tengo aquí sola, va a ser igual entonces a esta expresión. R1 y 1 más R2 y 1 menos B de t, todo por 1 sobre R2. Despejamos I1 de t de la igualdad de voltaje, dado que las corrientes son nuestras variables dependientes. Multiplicamos también esta sección. Agrupamos las I2 de este lado, que es esto de aquí, todos los términos que dependen de I2. Esta I1 queda sola y la R2 está multiplicando, pasa hacia el otro lado, dividiendo. Y entonces tengo la ecuación para la corriente I1, la ecuación para la corriente I2, que son estas dos que están aquí abajo, y ya había calculado yo la ecuación para mi voltaje de salida. Estas tres ecuaciones es lo que yo voy a formular en Simulink para poder obtener también la respuesta en lazo abierto. Vamos a Simulink. Esto también ya lo tenemos construido. La simulación, los parámetros de 0 a 10 segundos. El máximo intervalo de muestreo va a ser de 1 milisegundo. Acá también 1 milisegundo. Y vamos a utilizar el de 45. Los parámetros de cada uno de los bloques para las señales de entrada. Para el escalón tenemos 0, 0, 1 y 1 por 10 a la menos 3. Para el impulso tenemos 1, 10, 10 y 1. Para la rampa, un décimo, 0 y 0. Para la función sinusoidal, tenemos 1, 0, 1.57, 0 y 1 por 10 a la menos 3, o 1 milisegundo. Vamos a construir entonces este sistema de ecuaciones aquí en Simulink. Vamos a construirlo dentro entonces del subsistema. Aquí ya lo tengo comenzado. Tenemos que la corriente I1 va a ser la suma de 4 elementos. Tenemos la inductancia por la derivada de la corriente I2, I2 por R3, el inverso de la capacitancia por la integral de I2 y R2 por I2, todo multiplicado por 1 sobre R2. Esto va a ser mi corriente I1, que es lo que tengo expresado aquí en esta parte. Tengo este término, tengo R3 por I2, tengo R2 por I2 y tengo el inverso de la capacitancia por la integral. Lo puse aquí abajo, lo cambié porque este término de aquí va a ser igual al voltaje de salida, que es lo que tengo en esta sección.
La I2 va a ser una suma algebraica de tres elementos, R1 por I1 de T, R2 por I1 de T y mi voltaje de entrada. Aquí hay que cuidar los signos, es más, menos más y menos, ¿no? El que lleva el menos es el voltaje de entrada y todo va multiplicado por 1 sobre R2, que es lo que tenemos aquí en estas dos ganancias. Vamos a conectar entonces, todos estos de aquí son por I1. Y estos de acá deben de estar multiplicados por I2. Y con eso tendría yo construido mi sistema en lazo abierto mediante el conjunto de ecuaciones integro-diferenciales. Vamos a observar ahora la respuesta a cada una de las entradas. Vamos a obtener primero la respuesta al escalón. Aquí está. La respuesta al impulso. Aquí está. La respuesta a la rampa. Y la respuesta a la función sinusoidal. Y con esto entonces tendríamos la práctica concluida en lo que es lazo abierto.